Muy buenas tardes, estamos en el curso de cálculo diferencial, sección 102, martes 28 de julio. Como sabrán, ahora tienen un control que dura 20 minutos. Yo les voy a dejar el link acá y además lo voy a subir por Reco. Ustedes ingresan a este link y tienen exactamente 20 minutos para contestar la prueba. Se los dejo ahí y se los envío por Reco. Nos vemos en la clase aproximadamente a las 4:45. Que les vaya bien.
Bien, chicos, como les dije, la clase empezaba a las 16:45. Nadie me comentó de ningún problema, así que asumo que todos estuvieron bien con la plataforma. Me refiero, no tuvieron dificultades para ingresar, no tuvieron dificultades de ningún tipo, técnico al menos. Bien, así que sigamos con la clase. Ok, la profesora Lina me conversó de lo que ella alcanzó a ver el día de ayer y lo que me toca a mí ver el día de hoy. ¿Sí? Eran 3 apuntes sobre derivada para esta semana, ustedes ya los tienen a su disposición, y ella me comentó que ya vio los 3, de hecho, ¿sí? Pero me dijo que repasara optimización, razón de cambio y derivada implícita. Así que eso es precisamente lo que vamos a repasar. ¿Sí? Recuerden que seguimos con la modalidad 20x10, 20 minutos de clases, 10 minutos de receso. Alguien me pregunta, antes de la prueba decía que eran 3 preguntas, pero daban 4. ¿A todos les salieron 4 preguntas? Sí, profe, a mí también me salieron 4. A mí igual me Sí, dieron 4. sí, profe, a mí igual. Ya. 4. No, si no te preocupes, que me dice que... No sé si quería en privado o no, pero es una pregunta genérica. No, yo tengo habilitado para que en el chat, por si acaso, solo me conversen conmigo. Ya usted ya tiene suficiente contacto con WhatsApp, con redes sociales para comunicarse entre ustedes. Entonces, minimizando la interacción entre ustedes, solo pueden mandarme chat a mí. Ya, le salieron 4 en vez de 3. Voy a escribir eso para comentárselo al coordinador cuando se acabe la clase, ya, porque él hizo la prueba. Entonces, déjenme anotarlo. 4 preguntas en vez de 3. Y decía 3 preguntas, pero le salían 4. ¿Hay alguien que le haya salido 3 preguntas? Ya nadie se pronunció. Entonces asumo que al menos los que están acá, son poquitos, son 8 nomás. Los que están acá, a todos esos 8 les salió 4 preguntas en vez de 3. ¿Sí? Voy a asumir eso porque nadie me está diciendo lo contrario. ¿Ya? De estas 8 personas que hay en este momento en la clase, a las 8 le salieron 4 preguntas en vez de 3. Ya, chicos, lo voy a comentar más rato con el coordinador. ¿Ya? ¿Alguna otra dificultad para ingresar? ¿Pudieron meter bien su... entendieron bien las instrucciones para ingresar al test? Profe, ¿Sí? profe, buenas tardes. Lo que pasa es que un compañero me dice que se le fue la luz y no pudo rendir la prueba. Y me está preguntando que qué hace en ese caso porque no puede entrar a la clase. Mira, lamentablemente no hay mucho que hacer. La prueba va a estar abierta hasta las 5, o sea, tiene 10 minutos. El profesor dijo que la iba a tener habilitada hasta las 5, ¿ya? Así que, no sé, que se consiga internet, no sé la verdad que puedo hacer, más allá de que decirle que, pucha, son problemas técnicos que pueden ocurrir y en el peor de los casos, si no puede rendirla, está la recuperativa de en 2 semanas más. Ya, esa prueba va a abarcar todos los problemas técnicos o personales que tenga cada alumno que no pueda rendir alguna evaluación, ¿sí? Insisto, el coordinador dijo que iba a estar, déjenme revisar para estar seguros. Déjenme ver. Ya me dice que a las 5 va a cerrar la prueba. Si el compañero puede meterse antes de las 5 y resolver, bien. Si no, va a tener que Profe, dar... Dime. lo que pasa es que me dijo que alcanzó a contestar como una pregunta nada más y que se le fue la luz. Entonces como que volvió a ingresar, pero la plataforma le dice que no puede pues, rendirla en 2 ocasiones. No puede rendirla solo en una. Probablemente le contó como una sola.
como la que respondió, la que alcanzó a responder y le contó esa probablemente. Bueno, eso no está en mis manos, lamentablemente. O sea, la gracia de esta plataforma es que era mucho más estable que Rego, pero siempre puede pasar estas cosas, que se nos caiga el internet personal o la luz personal de cada uno. Lamentablemente para eso la única solución que entrega la universidad en sus resoluciones, en sus acuerdos, es dar la recuperativa. Si tuvo problemas técnicos, que mande un correo a la profesora Lina, ya porque ella es la encargada del curso, a la profesora Lina, y ojalá con copia a mí, ya porque conmigo tocó que dio el control, con copia a mí. Y porque le explique la situación, que diga su nombre, que diga su sección, asignatura, sección, para que la profesora Lina sepa a quién está hablando, nombre, sección, asignatura, y le diga los problemas que tuvo, que estaba dando la prueba, alcanzó a contestar una, se le cortó la luz y luego intentó ingresar, pero ya no podía. Que le cuente precisamente eso. Pero a la profesora Lina es importante que no sea solo a mí. Ya, por favor, si tú les puedes transmitir este mensaje, te lo agradecería muchísimo. ¿Ya? Sí, profe, claro, yo le digo. Muchas Mucha, gracias. ya, muchas gracias a ti por avisarme. Y que no se preocupe, que bueno, es una lata, pero puede dar la recuperativa, que no es tanta lata en todo caso, porque piensen que la prueba acumulativa de la próxima semana entra toda la materia del curso. Y la recuperativa examen, que vale como las dos cosas, también entra toda la materia del curso. Entonces no es como que tenga que hacer un esfuerzo extra para estudiar para esa recuperativa. Estudiando para la de la próxima semana, queda preparado para la recuperativa, ¿ya? Es una lata, pero son cosas que pasan y se escapan de las manos de todos. No es culpa mía, no es culpa de él, ni culpa del coordinador, ni siquiera de la plataforma en este caso. Cosas que pueden suceder, ¿ya? Así que, no, porque que le envíe el mail a la profe Lina y con una copia mía explicando, dando sus datos y explicando lo sucedido. Bien, eso es lo que puedo decirle por ahora. Y ahora sí, tenemos poquito tiempo y tenemos que pasar lo correspondiente. ¿Sí? Bien, entonces, como dije, la profe Lina me dijo que repasara primero optimización. Entonces, supongo que esto ustedes ya lo leyeron, ¿sí? En el apunte número 3 de derivadas. Como ya saben, estos apuntes son un resumen bastante pequeño, ¿ya? Aunque suene redundante, muy, muy pequeño, de toda la materia que uno ve en derivadas. Pero lo importante era que ustedes tengan estos conocimientos cuando se enfrentan a los cursos superiores, porque esto ya lo van a dar por pasado. Entonces ustedes tienen que saber todo esto que aquí se estudia. Bien, los problemas de optimización. Bueno, ¿cómo surgen esto? Como dice acá, para encontrar, digamos, los beneficios, como dice acá, de encontrar máximos y mínimos, ¿ya? O sea, para aplicar máximos y mínimos que se estudiaron un poco más arriba de este punto, ¿sí? Optimizar algo. ¿Cuál es el máximo, máxima área que se puede cubrir en una construcción, usando el mínimo costo, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, un problema de aplicación. Aquí les muestro dos ejemplos que, para que se los voy a leer. Ya lo tienen acá, ustedes lo pueden leer por su cuenta. Yo prefiero hacer otros ejercicios de optimización y así tienen más variedad. Sí, voy a abrir una pizarra acá. Ok. Optimización. Entonces, estoy usando una pizarra eh, electrónica, así que disculpen si no se ve tan bonita la letra, ¿ya? Optimización. Vamos a ver los ejemplos que alcancemos. Bien, entonces, en el momento de resolver, de enfrentarse a un problema de optimización, existe, no sé si llamarlo una receta, pero unos pasos que son útiles a seguir, ¿ya? Si alguien quiere como tener una pequeña pauta para resolver este tipo de problemas. Entonces los paso a enumerar, ¿ya? Entonces lo primero que conviene es lo más
Bueno, esto no es tan necesario, no es estrictamente necesario, pero es bastante útil hacer un dibujo. Uno lee el enunciado y hace un dibujo de lo que corresponda según el enunciado. ¿Ya? Estos problemas eh, eh, llevan harto de la comprensión lectora, saber bien lo que le están preguntando para poder interpretarlo matemáticamente. Luego de hacer un dibujo que nos puede ayudar bastante, asigne variables. ¿Sí? Asigne variables que caractericen adecuadamente las cantidades importantes. ¿Sí? Entonces, no sé, pues si en el enunciado le hablan de los lados de un triángulo, colóquenle variable a los lados de ese triángulo para ir identificándolas. ¿Ya? Esa es la idea. Un tercer paso, tercero, bien, escriba la fórmula primaria. Escriba la fórmula primaria. ¿A qué se refiere con la fórmula primaria? Es aquella que se desea minimizar o maximizar. ¿Sí? Entonces, si les dicen que quieren construir, no sé, una piscina donde el área, el volumen, pero sea el más grande posible, entonces esa es la ecuación primaria, la del volumen, que esa es la que quieren maximizar. ¿Ya? Cuarta recomendación. Bien, ¿cómo lo escribo esto en más corto? Ya, reducir, me voy a escribir esto, reducir la fórmula primaria a una que tenga solo una variable. Sí, que tenga solo, les repito que estoy en una pizarra del computador, así que por eso que la letra no se ve tan linda. A solo una variable. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el volumen necesitan la base, el largo, ancho y alto. Son 3 variables. Entonces necesitan reducir esa fórmula primaria a una que tenga solo una variable. ¿Ya? Generalmente esto se hace con la ayuda de fórmulas secundarias. ¿Ya? Con ayuda de fórmulas secundarias. Entonces en el enunciado les van a dar otro dato. Aparte de lo que les van a pedir, les van a dar algún otro dato. Tienen que considerar ese otro dato y ahí pueden sacar una fórmula secundaria de la cual van a poder despejar una de las variables y poder reemplazarla en la fórmula primaria y así dejar escrita en solo una variable. ¿Sí? Paso 5. Cuando hagamos un ejercicio, estos pasos se van a ver mucho más claros. Ya que se tiene la fórmula primaria, entonces encontrar el dominio de esta expresión, encontrar el dominio, aquí voy a poner entre paréntesis para que no se confundan, de la fórmula primaria, porque va a ser una función que va a depender de una variable. Entonces, ese dominio sexto, encontrar puntos críticos. Y por último, ya que encontró los puntos críticos, ahora viene lo que efectivamente piden. O sea, determinar si es máximo o mínimo. ¿Sí? Bien. Entonces, estos son los pasos que uno recomienda seguir. Como digo, no es obligación, no es tan paso a paso así como uno muestra, pero cuando uno está recién aprendiendo, perdón, es bastante útil esto, porque uno va siguiendo una especie de pauta. Entonces ahí se va orientando, aparte de la comprensión lectora que hay que tener, ¿ya? Saber bien qué es lo que nos están preguntando.
Ok. Entonces vamos con ejemplos. ¿Sí? Ejemplos. Voy a ver si alcanzo a ver dos, así que le voy a poner número. 1. Se lo voy a leer para no tener que escribir aquí todo porque es muy lento, así que voy a leerlo y voy a anotar las cosas más importantes, ¿no? Como este video está siendo grabado, también va a ser grabado lo que yo lea del problema, así que no se lo están perdiendo. Lo voy a leer primero. Dice, un granjero tiene 100 metros de cerca de alambre, con la cual planea construir 2 corrales adyacentes, de forma rectangular. ¿Cuáles son las dimensiones que determinan el área máxima? Entonces ya tenemos un granjero que cuenta con 100 metros de alambre. Eso es lo que tiene. ¿Y qué es lo que quiere? Dice que planea construir 2 corrales adyacentes de forma rectangular. Entonces necesito dibujar rectángulos y 2 rectángulos. ¿Sí? Aquí no me va a quedar tan bonito, ya se lo advierto. ¿Qué significa adyacente? Que uno esté pegadito al otro, estén uno al lado del otro. Entonces aquí tengo 2 rectángulos adyacentes, pegaditos, ¿sí? Y son rectangulares. Entonces me preguntan por el área máxima. Bien, ya hice el paso 1, dibujé. ¿Qué me dice el paso 2? Asigne variables. Entonces un rectángulo, ¿qué es lo que tiene? Tiene largo y tiene ancho. Entonces a este lado yo le voy a colocar X y a este otro lado le voy a colocar Y. ¿Sí? Este es solo un rectángulo, X, Y. El otro va a tener la misma medida, si son adyacentes deben ser iguales. ¿Ya? Ay, perdón, me equivoqué. A todo le voy a colocar Y. A todo. ¿Dónde está la punta del lápiz que se me pierde? Ahí está. Ahora sí. Ese lado vale X, este lado vale Y. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo único que tenemos son 100 metros de alambre. Y lo que yo quiero maximizar, que decía el enunciado, si se lo olvidó, se lo vuelvo a leer. La pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones que determinan el área máxima? Entonces, mi ecuación primaria, que yo le llamo aquí fórmula primaria, es el área, porque eso es lo que me piden maximizar, el área. Y el área de todo esto es X por Y. X por Y. Esto es lo que yo necesito maximizar, pero está con 2 variables. No me sirve, necesito que sea solo una variable, ¿ya? Entonces, ¿cómo encuentro una de las dos en función de la otra? Para eso ocupo el dato que me dan acá. Fíjense, hicimos el dibujo, paso 1. Paso 2, asignamos variables. Paso 3, escriba la fórmula primaria, aquella que desea maximizar o minimizar. Lo acabamos de hacer. Luego estamos en el paso 4. Reduzca la fórmula primaria a una que tenga solo una variable, con ayuda de fórmulas secundarias. Y ahora viene usar este dato. Tenemos 100 metros de alambre, es decir, al cercar estos 2 corrales rectangulares, lo máximo que puedo usar de alambre son 100 metros. No puedo usar más porque no tengo más. Entonces eso es el máximo. ¿Y qué significa cercar estos 2 corrales? Eso es el perímetro, porque si se fijan, cercar es como la orilla de este corral, y eso es el perímetro. ¿Cuál es el perímetro de esta figura que yo hice? Tengo X más X más X. ¿Por qué? Porque tengo que poner alambre acá y alambre acá. Como esto vale X, X más X más X. Y me falta este lado, que vale Y, y este otro que también vale Y. Entonces, Y más Y. Y la suma de todos esos lados me tiene que dar como máximo 100 metros. No tengo más alambre que ese. Entonces, de esta segunda ecuación, y aquí le voy a poner, no lo voy a poner aquí, la voy a poner cuando ya la resuelva. La dejé un poquito más reducida. Acá, fíjense que ahora tengo esto, entonces X más X más X, 3X, más Y más 2Y,
igual 100. Y ahora sí, esta es entonces mi fórmula secundaria. Entonces de aquí yo puedo despejar una de las dos variables para reemplazarla en esta expresión del área y así me va a quedar en términos de una sola variable. ¿Cuál despejo? X o Y. Da lo mismo. Pueden despejar X o pueden despejar Y. Da exactamente lo mismo. En este caso, yo voy a despejar Y. Despejando Y de la fórmula secundaria que se obtiene. Tengo que Y va a ser igual entonces a 100 menos 3x dividido 2. Ahí acabo de despejar Y. Y entonces ahora tengo escrito Y en términos de X. Entonces ahora esto lo reemplazo en la fórmula primaria. ¿Sí? Entonces voy aquí y me va a quedar lo siguiente. A igual a X por Y, pero Y ahora vale 100 menos 3x dividido 2. ¿Sí? Como se dan cuenta, me va a quedar una función en términos de X. Entonces acabo de reducir mi fórmula primaria a una que contiene solo una variable. ¿Sí? Y de hecho es la variable X. Por lo tanto, mi función área se transformó en una función que depende de X. Y aquí lo que puedo hacer es tomar esto y decir 50x menos 3 medios x cuadrado. Pasando el x multiplicando, ¿verdad? Y sabiendo que 100 dividido 2 es 50. Y aquí está mi función. Esta es mi función que yo debo, que lo que dice la pregunta, determinar el área máxima. O sea, esta función yo la debo maximizar. ¿Sí? Esta función que está acá. Esta debo maximizarla. ¿Cómo lo hago? Primero, antes de eso, vamos viendo aquí la pauta. Reducir la fórmula primaria. Ya, esto lo hicimos. Paso 4. Paso 5. Encontrar el dominio de la fórmula primaria. Ya, encontremos el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta expresión? ¿Cuánto puede valer X? Bien. El dominio de A. ¿X puede ser un número negativo? No. ¿Qué es lo que me dice X? Hay que analizar. X me está diciendo uno de los lados de este rectángulo. Entonces, X es una unidad de medida. ¿Sí? ¿Puede ser negativo? No puede. Entonces parte del 0. Entonces el número más pequeño que puede ser X es 0. ¿Cuál es el número más grande que puede ser X? ¿Puede ser hasta infinito? No, no puede ser hasta infinito porque no tengo infinitos metros de alambre. Tengo solo 100. ¿Ya? Pero no puedo ocupar aquí los 100 metros de alambre, ¿verdad? Solo en este lado. ¿Sí? Una buena cota para nuestro dominio podría ser, pueden aquí colocar 100, está correcto, porque es lo máximo que pueden ocupar de alambre. Ahora, uno sabe que si ocupa los 100 metros de alambre en X, significa que usó los 100 metros de alambre solo en este lado. Y no hizo ningún rectángulo, y no hizo ninguna, ¿cómo le llamo aquí? Corrales, no hizo ningún corral, ¿ya? Pero es el número máximo que puede medir, porque tengo 100 metros de alambre. Entonces, más que eso no puede medir. ¿Ya? Tiene que haber un número aquí entre medio, donde sea nuestro máximo X, y eso es lo que vamos a encontrar. Pero hasta ahí estamos bien, ¿sí? Encontramos el dominio entonces. Y paso 6, encontrar puntos críticos. Los puntos críticos, ¿cómo se encuentran? Para los puntos críticos tengo que tomar mi función a maximizar y derivarla. Entonces, derivando, tengo a' de x. La derivada de esto es 50 menos
Y aquí tengo un producto. El 3 medios es un número que no depende de x y que está multiplicando a la función. Por lo tanto, por regla de la constante, puede salir perfectamente que ir multiplicando la derivada de esto. ¿Y cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. ¿Sí? Si se fijan aquí, el 2 se me va. Y lo único que me queda es 50 menos 3x. ¿Cómo encuentro el punto crítico? Igualando a 0. ¿Sí? Entonces, si yo tomo mi derivada y la igualo a 0, voy a obtener mi punto crítico. Y mi derivada era 50 menos 3x igual a 0. O sea, el punto crítico que encontré es 50 tercios. Este es, le voy a colocar acá, punto crítico. Repito, el punto crítico se encuentra igualando la derivada a 0. Ya, encontramos el punto crítico. Ahora hay que ver si es máximo o es mínimo. ¿Ya? ¿Cómo lo vemos? Con el criterio de la primera derivada, que aparece en el apunte. ¿Sí? En el apunte dice que si la primera derivada es positiva a la izquierda de este punto, por ejemplo, y es negativa a la derecha de este punto, entonces este punto resulta ser un máximo. Y viceversa. Si a la izquierda de este punto la derivada resulta ser negativa y a la derecha positiva, resulta ser un mínimo. ¿Ya? Eso aparece en el apunte. Entonces, bien, no voy a alcanzar a hacer otro ejemplo de esto, así que la numeración va a constar para todos los problemas que hago hoy. ¿Ya? Para alcanzar a ver los 3 ítems que me pide la profe, voy a alcanzar a ver esta nomás de optimización. Bien, entonces, ¿cómo vemos si es máximo o si es mínimo? Usando ese criterio. Entonces yo voy a ver qué pasa a la izquierda de este número. ¿Cuánto es 50 tercios? Entonces no todos tenemos tan buen ojo, así que vamos a una calculadora y decimos 50 dividido 3. Es 16.6 periódico. Ese es el número que está acá. Y está entre medio de esto. Está súper bien. Encontramos un punto crítico que está justo dentro de este intervalo del dominio, así que estamos bien. Un número a la izquierda de ese punto, un número fácil. Tomemos el mismo 0. Obvio, si puede tomar el 0, tomemos el mismo 0. Porque está a la izquierda de 16.6. Si yo evalúo la derivada de 0, fíjense que me queda 50 menos 3 por 0. O sea, me queda 50. Esto es un número positivo. ¿Sí? Significa que a la izquierda de este número, la función es creciente. ¿Sí? La función es creciente. Vamos por un número a la izquierda de este número. Si este número era como 16.6, un número a la izquierda que sea facilito, el 17. Entonces, 50 menos 3 por 17. Vamos a nuestra calculadora, ¿sí? Y calculamos lo que ahí sale. Menos 1. O sea, negativo. Significa que a la derecha de este número la función es decreciente. En definitiva, a la izquierda de este número la función creció, a la derecha decreció. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un punto arriba, un máximo. Efectivamente, entonces, este punto crítico es un máximo local, ¿sí? Porque a la izquierda subió y a la derecha descendió. Bien, no hemos terminado aún. No hemos terminado. ¿Qué nos falta? Nos preguntan, la pregunta la repito, ¿cuáles son las dimensiones que determinan el área máxima? Ya sabemos una de las dimensiones, X. Esa determina un área máxima. Pero me falta la otra, me falta Y. ¿Cómo obtengo la otra? Sencillo, porque Y se escribe así. Entonces reemplazo X y ahí obtengo Y. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Entonces ahora, obteniendo Y, ¿qué tenemos? Y es igual a 100 menos, ¿cómo era la fórmula? 3 por X. 3 por X. X me dio 50 tercios y eso era dividido 2. Entonces aquí los 3 se me van,
Me queda 100 menos 50, eso es 50 dividido 2, eso es 25. ¿Sí? Respuesta. Aquí uno responde a la pregunta. Entonces uno coloca las dimensiones que maximizan, digámoslo así, que maximizan el área de los corrales son, por un lado, 25 metros y 50 dividido 3, dijimos que era aproximadamente 16.6 periódico metros. Y ahí hemos terminado. En esta pauta, con esta pauta queda mucho más claro. Perdón acá. Esta pauta nos da una orientación de los pasos a seguir para encontrar, para resolver, perdón, un problema de optimización. ¿Sí? Bien, pasaron los 20 minutos. Vamos a ir por los 20 minutos de receso y luego volvemos con lo siguiente. ¿Okay?
Bien, retomemos. Antes de ver razón de cambio, que es lo otro que quería que repasara la profelina, déjenme encontrarlo. Acá está. Antes de ver razón de cambio, quiero ver derivada implícita, que también me pidió que lo repasara, porque la derivada implícita se aplica en la razón de cambio, ¿ya? Solo por eso. Bueno, en términos muy simples, la derivación implícita es simplemente una ecuación que está escrita de manera, como dice su nombre, implícita, ¿ya? De esta manera. No es un y igual a algo, un f de x igual a algo, que uno suele denotar, sino que están mezcladas las variables, por decirlo así, ¿ya? Entonces aquí la idea de derivar es derivar con las reglas que ya conocemos, pero con la salvedad que hay que considerar que al derivar al derivar y es una función que depende de x. Entonces hay que aplicar regla de la cadena al momento de hacer la derivación para el i, ¿ya? Bien, entonces vamos viendo. Ejemplos. Bien, entonces vamos aquí con derivada implícita. Nuevamente, tengo una pauta que puedan seguir, ¿ya? Se las voy a escribir así rápidamente por lo mismo que lo anterior. Es un esquema que les puede ayudar, ya que estamos viendo la materia así más rápido. Les puedo ayudar a ordenarse para poder realizar la derivación implícita en este caso, ¿sí? Bien, lo primero es derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x, ¿sí? Con respecto a x. Luego de haber hecho eso, aquí hay que tener cuidado, repito, con que y es una función de x. Voy a anotar eso. Voy a escribirlo donde está antes de pasar al paso 2. Recordar que y es una función que depende de x. Por lo tanto, al derivar y se aplica regla de la cadena. Bien, ahora sí. Paso 2. Reunir a un lado de la ecuación todos los términos que contengan a la derivada de y de x, o que también se puede escribir como y', ¿verdad? Reunir a un lado de la ecuación todos los términos que contengan la derivada de y al otro lado el resto, ¿verdad? Y el resto al otro lado de la igualdad. ¿Sí? Se entiende, despejar a un lado solo términos que contengan la derivada de y al otro lado de la igualdad todo lo que no tenga derivada de ¿sí? Tercero, factorizar por dy de x en el lado que tenga obviamente las expresiones que contengan dy de x y obviamente el último, despejar dy de x.
Bien, eso es como más o menos el esquema, ya que uno puede seguir. Entonces veamos ejemplos. Entonces voy a poner aquí ejemplos. Sigamos con los ejemplos. Vamos, y en delante fue el 1, ahora vamos con el ejemplo 2. Entonces tenemos y al cubo más y al cuadrado menos 5y x cuadrado menos 4. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Recordando que y es una función que depende de x. Por lo tanto, al derivar y hay que aplicar regla de la cadena. Ya. Entonces, derivando. Derivar esto sería una potencia. Baja el 3, me queda y al cuadrado, pero por regla de la cadena, entonces me queda de y de x. Y ahí termino. Más, ahora este. También es una potencia. Entonces también baja el 2 y al exponente le resto 1. Entonces me queda simplemente y. Y por regla de la cadena, y es una función que depende de x, entonces derivo la función. Menos 5 por la derivada de y, simplemente entonces de y de x. Menos x al cuadrado, su derivada es simplemente 2x, ¿verdad? Esto queda ahí nomás. Y la derivada de 4 es una constante, de menos 4. Eso da 0. Ya. Entonces, paso 2. Reunir a un lado de la ecuación todos los términos que contengan la derivada. Y todo lo demás al otro lado. Entonces, aquí que observamos que en verdad todos tienen términos de y de x excepto este. Entonces, vamos siguiendo los pasos. 3 de y cuadrado de y de x más 2y de y de x menos 5 de y de x y hacia el otro lado todo lo demás, que en este caso se queda solito el 2x. Luego, paso 3, como dice aquí, factorizar, me faltó aquí, por factorizar por la derivada. Entonces, factorizo y me va a quedar, ¿dónde está el lápiz? Acá está. De y de x, factor de 3y cuadrado más 2y menos 5 igual 2. Y último paso, despejar de y de x. ¿Sí? Aquí me faltó el x. Entonces al despejar me queda de y de x es igual a 2x dividido por 3y cuadrado más 2y menos 5. Y listo, hemos terminado. Esa es la derivación implícita, ¿ya? Como digo, lo único que hay que tener cuidado, porque las reglas de derivación son las mismas, la misma regla, lo que hay que tener ojo es que y es una función que depende de x. Entonces, al derivarla, por regla de la cadena, sale aquí la derivada de y. ¿Sí? Y eso es todo. Es bastante sencillo, la verdad. Así que pasemos inmediatamente a lo siguiente, para alcanzar a ver lo último. ¿Dónde está? Aquí no. Acá está. La razón de cambio. ¿Sí? Entonces, básicamente en términos muy sencillos, lo que quiere decir la razón de cambio es que primero habla que hay que entender los conceptos matemáticos muchas veces por cómo se escriben. Razón, ¿qué es una razón? Es una división, es una comparación, ¿ya? De cambio. Entonces, una comparación de algún cambio. ¿Cómo cambia algo con respecto a otra cosa? ¿Sí? Generalmente, cómo cambia la velocidad a través del tiempo, ¿verdad? Cómo se llena un tanque de agua a través del tiempo, etcétera. Son esos cambios, digamos, instantáneos que van haciéndose a través del tiempo. Como se infla un globo a través del tiempo, generalmente siempre son a través del tiempo, ¿ya? Entonces son estos pequeños cambios instantáneos. Esa es la idea de razón de cambio, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo.
que no sea lo que están acá, porque esto ustedes ya lo pueden leer. Entonces no hay problema. Vamos con algo nuevo. Bien. Ya, aquí también hay una pequeña receta. Si quieren también se las escribo como una especie de pauta, ¿ya? Entonces, vamos ahora con razón de cambio. Y ya con esto estaríamos repasando bien todo. Entonces, lo primero, al igual que la optimización, uno recomienda dibujar. ¿Sí? Siempre se recomienda hacer un dibujo porque nos aclara un poco de lo que estamos haciendo. Identificar las variables, obviamente. ¿Sí? Entonces, si estamos viendo, por ejemplo, la velocidad de un automóvil, cómo cambia a través del tiempo, tenemos que identificar las variables que ahí nos indiquen en el enunciado, como la velocidad que nos entregan al inicio, o si nos dan en algún tiempo particular la velocidad del auto. ¿Sí? Bien, identificar las variables involucradas, obviamente, y las cantidades de datos que nos dan. Eso es lo obvio. Identificar las variables y los datos que nos da el enunciado. Luego, hallar la ecuación que relaciona las variables cuyas razones de cambio se dan y las que se desean determinar. Entonces, hallar ecuación que relaciona las variables de cambio. ¿Sí? Ya sea las variables de cambio que nos dan explícitamente o las que nos piden que busquemos. Paso 4. Derivar implícitamente con respecto al tiempo. ¿Sí? 5. Reemplazar los datos dados y determinar la razón de cambio buscada. Que eso ya es como terminar. Reemplazar los datos y determinar la razón de cambio buscada. Bien, como último paso está la respuesta escrita, pero eso ya lo sabemos. Cada vez que nos hacen una pregunta escrita en matemática, una pregunta, un problema, entonces ese problema debe tener su respuesta escrita. No puede ser llegar y colocar números al azar ni fórmula. Tiene que ser una respuesta escrita. ¿Ya? Eso en términos técnicos. Ahora, como vamos a hacer pruebas con alternativa, probablemente eso se salte y se pueda escribir simplemente el número. Ok, vamos a un ejemplo y estamos. Ejemplo, vamos en el número 3. Se los voy a leer nuevamente y voy a escribir solo lo más importante. A un depósito cilíndrico de base circular de 5 metros de radio está ingresando agua a razón de 25 litros por segundo. Calcular la rapidez a la que sube la superficie del agua. ¿Sí? Entonces vamos a hacerle caso a nuestra pauta y lo primero que nos dice es dibuje. Entonces voy a intentar dibujar. ¿Eh? ¿Por qué me queda tan chueco todo? Ya, imaginen que esto es un cilindro circular. Ya no me queda tan bonito, pero les pido disculpas, es lo que puedo hacer. Dice un depósito cilindro de base circular. Entonces la base son círculos, ¿sí? Que tiene cierto radio, ¿verdad? Entonces aquí está el centro y aquí está el radio. Y a esto le vamos a llamar entonces la altura.
Eso es identificar variables. Ya dibujamos, estamos identificando las variables. Bien. El radio de esto es fijo, porque nuestro cilindro no cambia, no nos dicen que cambie a través del tiempo ni la altura. Lo que va pasando es que esto, que lo que dice, está ingresando agua. Entonces aquí lo que está haciendo está ingresando agua a este cilindro y lo que va cambiando es el nivel del agua, ¿verdad? Va a ir subiendo. Si voy echando agua acá, entonces lo que va a pasar es que va a ir subiendo este nivel del agua. Pero el radio queda fijo y la altura del cilindro es fija, así que en eso se queda así. Ya. ¿Qué es el primer inconveniente que tenemos? El primer inconveniente que vemos es que nos dice que el radio de nuestro cilindro, de nuestra base cilíndrica, es 5 metros, pero la razón a la que está entrando agua es litros, ¿sí? Entonces estamos en unidades distintas, ¿ya? Estamos en unidades distintas. Tenemos que solucionar ese problema, ¿ya? Antes de solucionarlo, vamos viendo el paso a paso. Ya, dibujamos, identificamos las variables y los datos y hallar la ecuación que relaciona todo esto. Ya. Estamos aquí, identificar las variables y los datos. Entonces, ¿dónde está la punta del lápiz? Acá está. Nos piden dH de t, la derivada de la altura con respecto al tiempo. Voy a repetir el enunciado. A un depósito cilíndrico de base circular de 5 metros de radio está ingresando agua a razón de 25 litros por segundo. Calcula la rapidez a la que sube la superficie del agua. Entonces, si bien esta H fija, nos están haciendo la, la rapidez con que este tanque se va llenando de agua. Entonces, a través del tiempo, ¿cómo se va a ir llenando de agua? Este cambio nos está impidiendo. Entonces, de H de T, la altura del agua, ¿ya? Entonces vamos a ser mucho más específico acá. Y voy a llamarle acá H a la altura del agua, ¿ya? Entonces este es el cambio que nos están pidiendo. H, le voy a colocar aquí para no confundirnos entonces, ya porque no nos interesa la altura del cilindro, porque eso no nos dan el dato y no nos interesa. Lo que nos interesa es la altura que va subiendo el agua. Altura del agua. ¿Sí? Entonces nos piden esto. Acá. Cuando el radio es de 5 metros y cuando el agua que está ingresando ingresa a razón de 25 litros por segundo. Como son litros, es una unidad de volumen. Y estamos en un cilindro, entonces el agua tiene volumen. Entonces sería 25 litros por segundo. Ya. Entonces aquí vemos que nos piden esto sabiendo esto. Pero tenemos un dato en litros y un dato en metros. Entonces, ¿cómo solucionamos este pequeño problema? Bueno, sabemos que sabiendo que un litro equivale a 0,001 metro cúbico. Otra unidad para volumen, pero en metros. Y ahí podemos dejar todo escrito en metros. ¿Ven? Un litro. Entonces, 25 litros, ¿cuántos metros cúbicos son? ¿Verdad? Por una regla de 3 sería 25 por 0,001 dividido 1. Eso es 0,025 metros cúbicos. ¿Bien? Entonces ahora nuestro diferencial aquí de volumen, como va subiendo el agua, ya no está escrito así, sino que lo podemos redefinir como 0,025 metros cúbicos por segundo. Y ahora sí estamos trabajando en las mismas unidades. Bien. ¿Qué más? Necesito plantear la ecuación. Hallar la ecuación que relaciona las variables. ¿Verdad? Eso me falta. Paso 3. ¿Qué es lo que yo sé?
yo sé que el volumen de un cilindro circular recto es el área de la base, pi por r cuadrado, porque es un círculo, por la altura, ¿verdad? Este es el volumen de un cilindro circular recto. Ya, entonces de aquí, miren, fíjense que estamos relacionando volumen con altura. Entonces de aquí, ¿qué tomo? Esto hice esta ecuación y se deriva, como dice en el paso, implícitamente. Entonces sería con respecto al tiempo. Entonces tomo esto y sería la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a pi y r cuadrado están fijos. Pi es un número y r cuadrado r es el radio. El radio está fijo. Entonces eso no cambia. Por esto sí va a cambiar porque está en la altura, dijimos, del agua al final. La altura que va subiendo el agua. ¿Y qué necesitamos? Nos piden esto, dH de t. Entonces despejamos dH de t, dH de t, como 1 sobre pi r cuadrado por dB dividido dt. ¿Y en qué paso estamos? Hallamos la ecuación que relaciona las variables, derivamos implícitamente con respecto a t, reemplazar los datos y determinar la razón buscada. Estamos en el último paso. Entonces reemplazamos datos. ¿Sí? Aquí sería 1 dividido, bueno, pi es un número, así que queda así. R es el radio, que es de radio 5, al cuadrado, por dB de t, que la diferencial de volumen es 0,025. ¿Sí? Hacemos ese cálculo que lo tenemos que hacer con ayuda de la calculadora porque aparece el número pi. Y se obtiene que la altura del agua cambia a una razón aproximada, porque no es exacta, 0,0000318 metros cúbicos por segundo. O sea, este estanque que se está llenando con agua, el agua va subiendo con esa velocidad. Y aquí uno tiene que responder ya con palabras cuando está haciendo una prueba escrita, diciendo que entonces la rapidez con la que sube la superficie del agua es de aproximadamente 0,00318 metros cúbicos por segundo. Alcancé justo en el tiempo. A ver, todo lo que la profe Lina me dijo que viera. ¿Estamos, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Nadie contesta, entonces parece que quedó todo claro. Lo dejamos hasta acá y éxito en las pruebas que quedan. Chao, chao. Chao, chao, profe. Chao.